Y me preguntan a qué me dedico. Sería muy fácil decir que soy dentista, por ejemplo, pero no. Entonces yo digo que me dedico a viajar. Que hay que cumplir los sueños, que hay que hacer lo que a uno le gusta, que es en lo que mejor va a poder trabajar. Siempre es lo más difícil, porque hay otras opciones mucho más fáciles. Hay que romper con las normas establecidas, por supuesto, hay que hacerlo. Hay que arriesgarse y hay que salir de casa. Que entre más viajaba, más como que iba evolucionando mi manera de pensar, ¿no? Mi trabajo era mejor. Aquel que se dedica a lo que ama está condenado al éxito. Bueno, y aquí nos encontramos en otro programa de Los Gastrosóficos, el podcast de la industria, con nuestra primera invitada internacional, la señorita Marcela Fernández de OnBoard. OnBoard es un super startup que nos interesa mucho, del que ella va a estar hablando. Ella es una trotamundos y es una hacker del viaje. No hay traducción para eso, mi gente. ¿Usted quiere saber lo que es travel hacking? Haga lo que siempre, su asignación. Vamos a Google y vamos a buscarlo. Le gusta conocer gente nueva, le gusta experimentar nuevas culturas y ha ayudado hasta víctimas de desastres naturales como fue el tifón Yolanda en el 2013. Ha hablado en TEDx y ya después de eso no tengo que decir más nada porque hablaste en TEDx, ya te quedaste con el canto. Así que, y si no saben lo que es TED, TED.com, háganse el favor, ¿ok? Así que muchas bienvenidas, señorita Marcela. Muchas gracias. Yo aquí ya estoy pensando si vamos a estar en una entrevista o en una comedia, porque eso está muy divertido. Sí, no, es que eso es parte de nuestro estilo del programa. A nosotros nos gusta tocar temas serios, la industria del turismo es seria, pero realmente la industria del placer, porque ¿para qué tú vas a un país si no es a disfrutar? Así es. Entonces estoy muy emocionada por los próximos minutos que vamos a compartir juntos. Excelente. Marcela, yo voy al grano, ese es mi trabajo. Mi trabajo es ser esa persona que va a la pregunta inicial. Yo escuché un poco de tu historia y quiero que se la compartas a la gente. Ese momento en que te ibas a una trotamundos, luego vamos a hablar de OnBoard, luego vamos a hablar de toda esa travesía hasta que llegaste aquí a Puerto Rico a hablar a unas cenas empresariales. Pero la primera pregunta, ¿qué te llevó, qué tú piensas en ti? Si tú lo puedes resumir en una frase o en una pequeña historia, ¿qué te llevó hasta aquí? Ese momento en el que tú hiciste, ok, yo me voy a embarcar en esta travesía de ser Marcela Fernández, la creadora de OnBoard. Bueno, pues yo creo que hay dos momentos realmente. Uno fue... la historia es un poquito más larga, pero fue haberme acercado a la educación alternativa y después de haber estado en 3 universidades, en 3 ciudades diferentes, darme cuenta que quería seguir un camino no convencional, porque para mí el mundo era un salón de clases. No tenía muy bien definido cómo iba a aprender, pero lo que sí sabía es que no quería ser una mochilera yéndome por el mundo sin dejar ningún impacto. Entonces empecé a explorar el mundo de la educación alternativa, me fui empapando de muchísimos programas, muchísimas opciones, maneras alternativas de vivir, de encontrar lo que yo llamo tu flow. También empecé a dar conferencias sobre cómo las personas pueden encontrar ese estado de flow, que podemos hablar un poquito más adelante si quieren, pero bueno, fue ese momento en el que decido dar un paso adelante, arriesgarme, usando mi vida como propio experimento, meterme mucho en el tema de la educación alternativa y efectivamente lo que termina pasando después de 2 años y medio, en el que ya me doy cuenta que tengo como un llamado para convertirme en emprendedora y crear el programa en el que yo quisiera estar, que todavía no existe, y es pues lo que hoy conocemos como OnBoard, del que también estaremos hablando. Ese es un momento, y el otro pues es justo en un viaje que tenía en México, después de haber participado en una competencia que se llama Your Big Year, en el que podíamos viajar todo un año alrededor del mundo. Si superábamos diferentes retos, más de 60,000 personas estaban compitiendo. Yo quedé dentro de las 12 Champions, viajamos a San Francisco, y bueno, pues solo uno iba a ganar. Al final no gané, tenía muchas ganas de ganar, pero me di cuenta que la vida tenía un regalo mucho más grande para mí justo después de esa conferencia, bueno, de esa competencia más bien. Viajamos a México y estábamos visitando la tribu de los Tarahumara. No sé si la conocen, sí, pero son los que corren la Sierra Madre descalzos prácticamente. Sí. Nike hace
maratones en la Sierra Madre y ganan todas las maratones. Queríamos ir a conocerlos y cuando estábamos muy adentro en la Sierra Madre, en un bus pues no en muy buenas condiciones, en una carretera muy riesgosa, éramos los únicos extranjeros, íbamos a visitar las comunidades y fue ahí cuando yo tuve como ese aha moment que llaman los emprendedores, que yo realmente lo llamo momento de obligación, moment of obligation, que es otra teoría. Pues ahí lo que pasa es que yo le digo a mi partner, a Alex, que es con quien trabajo y es mi novio también, ok, se va a llamar On Board y va a ser esta metodología en el que viajamos con un grupo de personas que buscan hacer un impacto en las comunidades locales, aprendiendo de ellas y a través de mentores. Del momento en el que salió como ese spark, esa bombillito de luz, tuvo que pasar más de 6 meses, más de 6 meses para ya crear la página, el logo y decidir esto es a lo que nos vamos a dedicar. Ok. Y háblame de Marcela antes de todo este... ¿Quién era Marcela? ¿Era una persona muy diferente, algo diferente, semejante? ¿Quién era Marcela? ¿Cuál fue el proceso que llevó a Marcela a darse cuenta que la educación formal no le servía para lo que ella quería? Porque no es una crítica directa a la educación formal, sino que para lo que tú estabas buscando en tu vida, pues no servía. Que es muy válido. Uh-huh. O sea, que la gente se dé cuenta cuáles son los procesos que le sirven y cuáles son los que no. ¿Cómo Marcela llega ahí? ¿Quién era Marcela antes de todo esto? Me encanta la pregunta y realmente yo creo que a veces hay personas que pueden ser disruptivas desde adentro y personas que se dan cuenta que deben ser disruptivas desde afuera. Yo nunca me imaginé que iba a dejar la universidad. A mí me iba muy bien en el colegio, los profesores me encantaban, pues les gustaba mucho, me encantaba aprender, me encanta estudiar, pero yo empecé a sentir que las personas que yo quería conocer, que las historias que yo quería oír, que los contactos y la manera como quería, el estilo de vida que yo quería llevar, no estaba en 4 paredes. Y por eso fue que eso llevó a una crisis emocional muy grande, una crisis existencial que me llevó a entender la vida y a acelerar como 10 años. Entonces, pero no soy diferente a la Marcela que era cuando estaba en la universidad. Siempre he sido una Marcela llena de curiosidad, llena de inquietudes, con necesidad de conexiones profundas. Y en la universidad muchas veces no veía esas conexiones, tenía obviamente amigos, pero como que no pasaba de estudiar juntos, o a veces yo quería hacer cosas y ellos siempre estaban ocupados estudiando, no había tiempo para ir a fútbol, al teatro, o sea, salirse de lo normal, lo convencional, y muchas veces me veía haciendo esas cosas sola. Que esos procesos de soledad también me hicieron, digamos, que crecer mucho, y yo creo que lo que me permitió, pues lo que realmente este salto me permitió fue darme cuenta que estoy redefiniendo el sentido de libertad y de felicidad. Entonces me siento como más cómoda en el estilo de vida que llevo, en el espíritu nómada que tenía y que he tenido, pero que ahora acepto. A mí muchas veces me preguntan cuáles son tus raíces, y obviamente yo soy colombiana, yo soy de Medellín, pero me considero una ciudadana del mundo porque tengo mi corazón, digamos que en diferentes lugares, y porque realmente es como ese estilo de vida de querer descubrir, querer conocer, que se vuelve necesidad. Hay gente que lo llama itchy feet, hay gente que lo llama travel bag, pero realmente es vida, solo hay una, y el mundo es muy grande para quedarnos en un solo lugar, pero al mismo tiempo adoro mi país, adoro estar cuando estoy en él, y también quiero trabajar por él. Entonces más bien ahora es como ese balance entre ser nómada y aprender a permanecer y estar en un lugar que te puede dar mucho también. Te pregunto, porque para mí ninguna pregunta es redundante, y por más que seas nómada, que yo sé que esta pregunta me la vas a contestar de una manera bien específica, ya que tú sí tienes la experiencia. ¿Cuán necesario es ver el mundo para tú como persona creer y ayudar a los demás? Porque yo te puedo compartir, que se lo he comentado a Ulises y a cada persona que yo conozco, que a veces yo digo, Puerto Rico se me quedó pequeño, y no es porque sea mi isla, pues yo la amo, pero el sentido de que chocar con gente diferente, chocar con otras culturas, levantarte de otras realidades. O sea, nosotros estamos aquí
en un paraíso tropical, hay gente que está ahora mismo en un paraíso de guerra, hay otra gente que está en un paraíso de hambruna. Y la gente, al no chocar con esa realidad, su cerebro no puede tener una perspectiva real de qué es lo que está pasando. ¿Cuánto ayuda a viajar el mundo de esta manera? Yo creo que es fundamental, pero también creo que aún sin la posibilidad de viajar, se puede tener una perspectiva más global si la persona se siente ciudadano del mundo. O sea, no solamente viajando se adquiere, obviamente es la manera más directa, pero yo conozco y tengo amigos que no les gusta viajar, que les gusta estar desde su comodidad, porque viajar al fin y al cabo es salirte de tu zona de confort, y que conocen el mundo muchas veces mejor que yo, o que me sabrían decir dónde comer o qué hacer en otra ciudad en la que yo estoy. Entonces creo que es necesario, pero también se puede viajar sin moverse de la silla. Lo que permite realmente viajar es como les decía, pues salirse de tu zona de confort, pero sobre todo entrar en un viaje interior. Creo que se hace más fácil hacer un viaje interior cuando estás literalmente viajando por otras calles, por otra cultura, por otro mundo, porque te cuestionas, porque hay un crecimiento y una transformación personal. Y es este concepto del viaje como rito de iniciación. Las comunidades indígenas siempre tienen ese tema de rites of passage, claro. Soul initiation, soul encounter, y hoy el viaje en la modernidad, pues donde no vivimos como las comunidades indígenas, el viaje se ha convertido en este rito de iniciación. Lo que nosotros intentamos hacer es que el viaje sí sea eso, porque muchas personas no lo saben catapultar como nosotros lo hacemos, como un viaje de una experiencia transformadora, sino que se ha convertido a veces en una manera de escapar de la realidad. Entonces yo viajo, tengo una gran experiencia, pero después debo volver a mi realidad, y está bien, pero a veces nosotros lo que queremos es que la gente se cuestione esa realidad, que viva la vida que quiere vivir. Si no quieres ir a tu realidad, que es estar 8 horas en un trabajo que no le encuentra sentido, pues nosotros con nuestros viajes y con Onboard pretendemos que tú te conectes con tu verdadera realidad y con lo que tú realmente quieres ser, con tus talentos, con tus capacidades y con experiencias y herramientas que Onboard mismo y los viajes te van a dar. Exacto, entonces Onboard básicamente usa la herramienta del viaje como proceso de aprendizaje. Así es. Y crecimiento y transformador. Uh-huh. Mira, cuando tú me hablaste la primera vez de rito de iniciación y de momento transformador, me tocaste porque nosotros venimos de una sociedad donde, y esto ya nos estamos yendo un poquito más del tema del turismo y de los viajes mundiales a un tema de psicología humana. Uh-huh. La mayoría de las civilizaciones tienen estos rituales de pasaje, estos ritos de pasaje, para que haya una transición entre la niñez y la adultez. En el caso de las mujeres, pues mi opinión es que es un poco más fácil. ¿Y por qué es un poco más fácil? Porque hay una transformación física notable, hay un proceso que se da que te dice, ok, pues ya no eres una señorita, ya eres una mujer. Sí. Entonces, no solamente eso, sino que hay una serie de personas, madres, tías, abuelas, que te van llevando. Entonces, después de eso, te hacen una fiesta y tienes el quinceañero. Entonces, hay un ritual que te va diciendo, pero nosotros no. Nosotros nos transformamos en hombres por situaciones físicas obvias. Y cuando esa situación física obvia pasa, nos dicen, oye, papá, tienes que tener cuidado, porque ahora en adelante lo tuyo es sucio y tú puedes embarazar a una mujer. Entonces, no hay ese ritual de pasaje. Por ejemplo, en la cultura Rastafari, tú eres un adulto cuando tienes un hijo, porque ahora tú estás encargado de otra vida. En países árabes, he leído que pues te hacen una como si fuera una pequeña fiesta, una celebración o algo, y te dan un arma, y tú eres uno de los hombres. En países en África, tienes que cazar un león. Entonces hay una parte, de hecho hay una película que se llama The Emerald Green o algo así, que habla de este muchachito americano que su papá va a Brasil porque es arquitecto. Entonces los indios lo raptan y lo crían. Y en algún momento este muchacho a los 14 años se enamora de una de las muchachas de la tribu, y el jefe de la tribu, que está haciendo el papel de su padre, se da cuenta, y todo el mundo en la tribu empieza con sus lanzas
a perseguirlo. Y él a correr y a correr y a correr, y él no entiende qué es lo que está pasando. Finalmente lo llevan a un boquete donde hay como si fuera un lago, y él piensa que va a morir. Empiezan a salir lo que se llaman los fire ants,